Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos para nuestro culto dominical. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido hoy reunirnos para alabar y bendecir su dulce nombre. Hermanos, pues que todos seamos bienvenidos. Haremos una oración. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros, Padre, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y ahora, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por ello y, Padre, que lo que hagamos en este culto, Padre, sea agradable ante tu presencia y, Padre Celestial, te doy gracias por la vida del pastor Jonathan, que Él trae el mensaje, Padre, que por medio de Él, pues tú nos hablarás. Y Padre Celestial, también te rogamos que aprendamos a obedecerte y a escucharte, Padre, porque tú eres el único que merece la honra y la gloria, Señor. Y ahora esto te lo pido en tu nombre y en los de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y el siguiente canto que quiero invitarles a entonar se encuentra, está basado en el Salmo 91 y nos recuerda que pase lo que pase, estamos seguros en las manos de nuestro Dios.
juntos esta alabanza que está en Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, y habla sobre que no debemos mirar las circunstancias, o que aún en medio de las circunstancias debemos seguir caminando por fe, confiando en que nuestro Dios es soberano y Él tiene todo en control. Así que vamos a alabar a nuestro Dios con este canto. Buenos días, queridos hermanos. Continuando con el culto de esta mañana, vamos a hacer la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, de los versículos 15 al 20. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Iglesia, Dios les bendiga. Continuamos en este tiempo con nuestra serie acerca del contenido de los Efesios. Damos gracias por la vida de Antonio, que pudo compartirnos la semana pasada, en donde el tema principal es que habló Antonio la semana pasada y que podemos leer en Efesios, es acerca de la luz. Cómo el fruto del cristiano es ser luz, que el evangelio es luz en nuestras vidas, y entonces por lo tanto el evangelio y nosotros alumbramos en medio de la oscuridad. Y bueno, hoy quiero empezar con la siguiente frase, y la siguiente frase dice así: no es importante saber cuánto tiempo queda, sino qué hacer con el tiempo que se te concede. No es la fuerza física la que importa, sino la fuerza del espíritu. El mundo no está en libros y mapas, está aquí afuera.
Esta es una frase de Gandalf, del Señor de los Anillos. Y lo que hoy vamos a hablar acerca del tiempo, acerca de la vida, acerca de cómo discernir todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a hablar acerca de todo esto, pero con una base que tiene que ver con la sabiduría. Cómo vivir con sabiduría este tiempo, cómo andar en sabiduría, cómo experimentar la sabiduría en tu vida y en mi vida. ¿Qué es la sabiduría? Y bueno, Pablo, en este extracto que acaba de leer nuestra hermana de Efesios capítulo 5, versículo del 15 a 20, nos da aspectos bien prácticos de lo que significa la sabiduría. ¿Cómo experimentamos la sabiduría? Y lo vuelvo a repetir, esto tiene mucha importancia para nuestras vidas, más en estos tiempos, para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. ¿Cómo vivir sabiamente? ¿Cómo andar en sabiduría? Espero que esta predicación, este mensaje, pueda ser un parteaguas en nuestras vidas. Así como Pablo, incluso vamos a ver cómo comienza estos versículos, pero así como Pablo quiere enseñar a todos los de Éfeso y de otras ciudades, quiere enseñarles a cómo conducirse sabiamente. Y lo vuelvo a repetir, esta es una sección bien práctica para que tú y yo podamos vivir y andar en sabiduría en estos tiempos que tanto necesitamos. Hoy espero que al final de este mensaje tú y yo respondamos: yo quiero vivir de esa manera, andando sabiamente, andando sabiamente. La primera cosa que podemos aprender, o el primer aspecto que podemos aprender de este pasaje acerca de cómo vivir sabiamente o viviendo sabiamente, es que necesitamos disfrutar el tiempo. Disfrutar el tiempo. Fíjense lo que dice el versículo 15 y 16 de Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Disfrutando el tiempo. Hay una aplicación en el celular, en algunos celulares, donde cada domingo hacia primera hora, bueno, en la mañana, te llega una notificación de cuántas horas pasaste en el celular, ya sea viendo YouTube, ya sea viendo Facebook, ya sea viendo Twitter, ya sea viendo juegos, cualquier aplicación. Bueno, te llega cuántas horas pasaste en la semana y en la semana antepasada, y si mejoraste, es decir, no pasaste tanto tiempo en el celular, o todo lo contrario, pasaste más tiempo en el celular. Y bueno, yo me acuerdo que cuando me llegaban esas notificaciones a principios de cuarentena, en abril, me sorprendía porque pasaba muchas horas en el celular. Pablo en este versículo nos está hablando y nos está invitando a que verdaderamente podamos vivir sabiamente con nuestro tiempo, con el tiempo de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque Pablo en este pasaje nos va a hablar de algunos consejos y narra algunas cosas que quiere que tú y yo podamos estar alerta. La primera de ellas, dice el versículo 15, dice: mirad pues. Es decir, la palabra que se utiliza en este pasaje es vigilante. Siendo un vigilante. Vigilando el tiempo, vigilando lo que tú haces, vigilando lo que estás haciendo tú. Esto es muy importante porque normalmente lo que tú y yo hacemos con nuestro tiempo lo hacemos por mera rutina.
Pero Pablo lo que está diciendo aquí es ser vigilante. Ser vigilante. Ser una persona que estás constantemente reflexionando en el tiempo. Ahora, otra parte muy importante de este versículo es que también dice con diligencia. La palabra en griego que se utiliza para diligente es acróbata. Esto nos invita a que caminemos con precisión y con astucia. Que caminemos con precisión y con astucia. Fijémonos cómo andamos en nuestras vidas. Reflexionemos en cómo experimentamos nuestras vidas. Iglesia, esto es muy importante y lo que vamos a ver más a continuación va a darnos una conclusión bien hermosa de lo que quiere estar diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que hacemos en nuestro día a día, lo que hacemos en nuestra vida es un reflejo de nuestra vida espiritual. De nuestra vida espiritual. ¿Y por qué lo digo, chicos? ¿Por qué lo digo, hermanos, hermanas, iglesia? La palabra que se utiliza en el versículo 16 de aprovechar el tiempo no es cronos de horas, de momentos, de segundos. La palabra que utiliza Pablo para referirse al tiempo es kairos, que esta palabra significa calidad de vida. Es decir, Pablo no estaba diciendo, hermanos y hermanas, por favor, llénense de actividades, por favor, llénense de clases, por favor, llénense de muchas cosas. Lo que está diciendo Pablo es, por favor, sean vigilantes, por favor, fíjense cómo caminan y cómo son precisos en su manera de andar y con astucia, porque el tiempo, pero a lo que se refiere aquí es a la calidad de vida, a las oportunidades que nos está dando Dios. Las oportunidades que Dios te da a ti, y las oportunidades que Dios me da a mí. No está diciendo llénense de cosas que hacer, aunque pudieran ser muy positivas, hermanos, aunque puedan ser muy buenas. Reflexionemos en el horario de Dios, no en el horario nuestro. Pablo está diciendo, por favor, manténganse alertas, vigilantes, condúzcanse con astucia en las oportunidades que Dios te da a ti y a mí, en las cosas de Dios, en las cosas que reflejan a Dios. Quiero decirte algo. Para mí, mi noviazgo con Iraíz es una forma en cómo Dios me habla. La relación que tengo con Iraíz es, nuestro fundamento es Cristo, y por lo tanto Dios me habla también a través en cómo yo me relaciono con Iraíz y cómo Iraíz se relaciona conmigo, y nuestro fundamento y nuestra visión es poder ser una pareja que reflejemos a Cristo y en todo momento. Y bueno, aquí voy a abrir mi corazón con la iglesia, con todos ustedes. Iraíz ya lo sabe, pero muchas veces yo le he fallado a Dios y a Iraíz por actitudes y actividades que a veces hago a un lado mi relación con Iraíz. Y soy muy honesto. ¿Por qué? Y es aquí donde te digo, pueden ser que tus actividades sean muy buenas, pero si tú dejas de hacer las cosas que Dios te pide, entonces vas a perderte oportunidades bien hermosas. Yo a veces me lleno de invitaciones a compartir, a predicar, a dar clases, a muchas cosas que pueden ser bien padres, son bien buenas y que me gustan. Y a veces dejo a un lado actividades que tengo que hacer para pasar tiempo con mi novia, mi futura esposa, para llenarme de otras actividades.
Dios en este momento me está pidiendo que yo pueda seguir sembrando, seguir cosechando una vida y un amor genuino con Iraís por medio de Cristo, para que en algún día podamos ver frutos de esta hermosa relación. Iglesia, muchas veces por estar lleno de actividades en muchas otras cosas nos perdemos de la bendición de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuán diligentes somos? ¿Cuán acróbatas somos para entender los tiempos de Dios? Cuando no somos diligentes, no sabemos aprovechar las cosas de Dios y las oportunidades que Dios tiene para tu vida y para mi vida. De nada sirve, lo vuelvo a repetir, que nos llenemos de actividades si no estamos entendiendo lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Muchas veces perdemos las oportunidades que Dios nos da por estar en un activismo. ¿De qué es tiempo en el horario de Dios para tu vida? ¿Qué son las oportunidades que has dejado pasar por no estar siendo vigilante y por no ser un acróbata en cómo te conduces? ¿Qué cosas buenas estás haciendo pero no son la voluntad de Dios? ¿Qué cosas estás haciendo pero no son la voluntad de Dios? Iglesia, hermanos, hermanas, seamos diligentes, seamos audaces en cómo nos conducimos y en qué estamos aprovechando las oportunidades de Dios. Hay veces que dejamos pasar muchas oportunidades que son la voluntad de Dios y que por estar en 1000 cosas no las aprovechamos. No nos damos la oportunidad. Y perdemos esas opciones. Pero cuando nosotros nos conducimos por siendo diligentes, nos conducimos audazmente como acróbatas en los tiempos de Dios, podemos entender las oportunidades, podemos aprovechar las oportunidades y poder verdaderamente tener y experimentar en nuestras vidas lo verdaderamente real, especial y de Dios, y no desaprovecharemos esas oportunidades en nuestras vidas. Deja que Dios llene tu vida y que tú como cristiano y discípulo o discípula de Cristo puedas experimentar cada aspecto en tu vida diaria. En verdad, sé diligente, sé audaz, sé acróbata para que puedas aprender a distinguir las oportunidades de Dios. Y que tú como cristiano puedas aprovechar muchas de ellas siendo guiado por Dios. Pero si tú y yo no estamos siendo diligentes y acróbatas en los tiempos de Dios para tu vida y para mi vida, nos la vamos a pasar mal. Y no vamos a poder ver fruto de esas oportunidades. Iglesia Bíblica Bautista, gracia de Dios. Ahora, ¿por qué debemos de ser vigilantes y audaces en nuestra forma de conducirnos en esta vida? Dice el versículo 16, porque los días son malos. Porque los días son malos. La palabra que utiliza Pablo en este pasaje, hay dos palabras que normalmente se utilizan en griego para hablar de maldad o malos. La primera significa kakos, o se dice kakos, que significa repugnante, sucio. Pero la segunda palabra que se utiliza para hablar
de mal, de maldad o de mal. En este caso, la segunda es la que utiliza Pablo. Es un mal activo, un mal que no duerme y un mal agresivo. La mayoría de las veces que se utiliza maldad en la Biblia es para hablar de Satanás. Los días son malos. Los días Satanás quiere derribarnos y tumbarnos. Constantemente Satanás quiere nuestras vidas y que nuestras vidas estén contaminadas en pecado y que nuestras vidas estén desperdiciándose, estén encerradas. Pero lo vuelvo a repetir, cuando nosotros vivimos una vida con diligencia, entendiendo los tiempos de Dios, podemos experimentar ahora una vida no dispuesta a ser guiada por Satanás, sino ser guiada y dispuesta por Cristo. Iglesia, esto es muy importante. Los días son malos. En alguna ocasión Jesús dijo en su palabra que íbamos a vivir en el mundo, pero en el mundo iba a haber maldad. Pero Jesús oró para que tú y yo fuéramos guardados por Dios de esa maldad. Nosotros constantemente, iglesia, vamos a estar conviviendo con la maldad de Satanás, pero cuando nos conducimos sabiamente, siendo diligentes, siendo audaces, podemos experimentar a Dios en tu vida y en mi vida. Vivir sabiamente es vivir con diligencia, es vivir con vigilancia, siendo acróbatas, siendo vigilantes de lo que está pasando. Esto es muy importante para lo que necesitamos experimentar en nuestras vidas. Vivir sabiamente es vivir disfrutando el tiempo con vigilancia, con diligencia y aprovechando las oportunidades que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el mal está constantemente y agresivamente en nuestros días, en nuestros tiempos. Pero tenemos una identidad, iglesia. Tenemos una unidad con Cristo. Vivir sabiamente. La segunda verdad que nos enseña este pasaje de cómo vivir sabiamente o viviendo en sabiduría, la segunda verdad que nos enseña este pasaje es disfrutando de la voluntad de Dios. Disfrutando de la voluntad de Dios. Dice el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, entonces dice Pablo, ya que necesitamos aprovechar el tiempo, ya que estamos atendiendo las oportunidades que Dios nos da en nuestras vidas, ya que entendimos que el mal está constantemente conviviendo en nuestra sociedad, es un mal activo, agresivo, entonces, ahora por favor, disfruten de la voluntad de Dios. Entiendan la voluntad de Dios. Pablo comienza este versículo diciendo insensatos. La palabra correcta es tontos, o podríamos decir obstinados. Entonces dice Pablo, por tanto, no sean tontos, no sean insensatos, no sean obstinados, sino entendidos de la voluntad de Dios, sino entendidos de la voluntad de Dios. Hay una constante pregunta, hermanos, hermanas, en muchos jóvenes, pero también en tu vida y en mi vida, en donde la pregunta es, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y voy a decir algo podría ser muy banal, pero la voluntad de Dios la conocemos en la palabra de Dios, en el Evangelio, en Cristo mismo. Cristo es la voluntad de Dios. El problema no es conocerla,
Y por eso aquí Pablo utiliza una increíble palabra. El problema no es conocerla, el problema es entenderla. Tú y yo necesitamos de entender la voluntad de Dios. Cuando entendemos la voluntad de Dios, entonces la conocemos en nuestra vida diaria. Cuando entendemos la voluntad universal de Dios en el Evangelio, en el mensaje de Cristo, en su salvación y en su resurrección, entonces conoceremos la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. Pero primero tenemos que entender los principios y lo universal de la voluntad de Dios para después entenderlo en lo particular, y no va a ser algo rápido, no va a ser algo pronto, pero sí estoy seguro que en lo particular tú y yo vamos a poder comprender y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero me encanta, lo vuelvo a repetir, como dice este pasaje, no es conocer, sino entender la voluntad de Dios. Estamos entendiendo la voluntad de Dios. No es por qué, sino para qué. No es por qué, sino para qué. Hay muchas cosas que nos gustaría saber el por qué, pero no debemos de pensar así, sino debemos decir, entonces, ¿para qué Dios? Y entender la voluntad de nuestras vidas nos permitirá vivir sabiamente. Conozco muchas vidas, iglesia, de personas que se han frustrado y se han vivido huecos en sus vidas, momentos donde no pueden salir adelante porque quieren saber el por qué. Porque se esmeran en saber por qué. Pero no es el por qué, sino es el para qué. No es el conocer la voluntad de Dios para mí, sino entender la voluntad de Dios para mi vida. Y eso lo podemos encontrar en su palabra. Lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Necesitamos conocer esto. Conocer la voluntad de Dios es posible. Pero Dios quiere que la entendamos. Dios quiere que la entendamos. Iglesia, para entender también la voluntad de Dios, aprovecha las oportunidades que te estamos ofreciendo como iglesia en nuestras actividades. Los miércoles en la oración, los jueves con nuestras hermanas en la femenil, los sábados con los jóvenes, los adolescentes, los domingos en nuestra clase dominical, aquí en la predicación. Conoce la voluntad de Dios universalmente para que puedas conocer tu voluntad en lo particular. Este es un llamado para que verdaderamente podamos vivir sabiamente. Podamos vivir sabiamente. La tercera verdad, la tercera forma de vivir en sabiduría o vivir sabiamente, conforme nos lo enseña Pablo en esta carta a los Efesios, la tercera verdad que podemos aprender es disfrutando la plenitud del gozo del Espíritu Santo, disfrutando la plenitud de la persona del Espíritu Santo. Ya hablamos acerca de que vivir sabiamente tenemos que disfrutar el tiempo, disfrutando también la voluntad de Dios, pero la tercera cosa es disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo. Y Pablo, para hablar acerca de cómo experimentar la plenitud del Espíritu Santo, hace una asociación con aquellas personas que se dejan guiar por el alcohol. Y quiero decirte algo, si tú y yo no estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo, no estamos plenamente llenos del Espíritu Santo, nos estamos llenando de muchas otras cosas. Nos estamos llenando del alcohol, como es el ejemplo que maneja el autor Pablo, o puede ser relaciones tóxicas, puede ser de trabajo, puede ser de vicios, puede ser de muchas cosas.
Pero antes de ser llenos de cualquier de estas cosas, deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Y lo vuelvo a repetir, Pablo hace un ejemplo tomando el vicio del alcohol. Y es muy interesante, la semana pasada, estuve tomando un curso acerca de algunos vicios en los tiempos bíblicos. Y el alcohol y la cerveza, quiero decirles, hermanos, que era algo que ya se podía notar arqueológicamente y socialmente en los tiempos bíblicos. Incluso Jesús, muy probablemente, o más bien la historia nos dice que Jesús seguramente la cena del Señor lo hizo con vino tinto. Pero quiero decirte algo de lo cual está hablando Pablo. El problema no es el alcohol, el problema es que tú te dejes llevar por cualquiera de estos vicios y que te dejes guiar y conducir por tu vida, que seas un adicto, que tu esencia como persona, que tus sentidos se dejen de guiar por cualquiera de estas cosas que no sea el Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir, puede ser el alcohol, pero para otros es la ira, para otros es la droga, para otros es una relación tóxica, para otros es el trabajo, para otros es el sexo. Antes que todo eso, debemos de ser guiados, plenos, llenos en el Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo entonces podemos vivir el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dejamos ser llenos del Espíritu Santo, cuando dejamos que cada una de nuestras áreas se entreguen al Espíritu Santo, entonces aprenderemos a vivir vidas en plenitud, vidas sabias, vidas que nos reflejen, y no solamente vidas sin sentido como si lo hiciera alguna de estas drogas o de estas adicciones, sino vidas con sentido. No sin sentido, sino con sentidos. Iglesia, ¿estamos siendo llevados por alguna de estas cosas, alguna adicción, y no estamos dejando ser guiados por la plenitud del Espíritu Santo? Es importante que nosotros reflexionemos y pensemos si verdaderamente el Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu Santo está en nuestras vidas? Tenemos una comunión con Dios, estamos llevando a otros al Evangelio, estamos participando en nuestra iglesia local. Cuando pecamos, inmediatamente estamos sintiendo ese remordimiento y ese cambio que solamente provoca el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Evangelio, estamos llevándoles al discipulado. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona, no es un poder, no es como algunas caricaturas nos lo plasman, no, o plasman. Es el Espíritu Santo, es una persona actuando en tu vida y en mi vida. Y por lo tanto, esa persona actúa en nosotros si nosotros le dejamos el control de cada una de nuestras áreas. Cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos viviendo vidas en sabiduría, viviendo sabiamente, viviendo sabiamente. Ahora, ¿quieres tener otros ejemplos de cómo estar viviendo la plenitud del Espíritu Santo? Si no estás consumiendo nada de esto, como lo mencioné, drogas, alcohol, sexo, trabajo en exceso, etcétera, etcétera, Pablo dice algo muy importante en el versículo 20 y 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo lo que Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo está diciendo. Si no estás consumiendo todo esto, entonces
Lo que sí debes de consumir son cantos espirituales, salmos, himnos, cantando y alabando en nuestros corazones. Esa debería de ser nuestra verdadera droga, en el buen sentido de la palabra. Es decir, eso debería ser lo que tú y yo consumimos diariamente en nuestras vidas y lo experimentamos. Salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando. Eso debería de ser lo que nos llena y de donde deberíamos de entender la plenitud como una de las formas en cómo la plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo está en nuestras vidas. El día que yo fui a dejar a mi hermana al hospital para que le internaran por el COVID, ustedes saben que las semanas pasadas fueron muy difíciles para toda la iglesia, para muchas familias, para mi familia. Y estaba con mi hermana allí y mi hermana, si está viendo el culto, ella está de testigo. No sabía qué decirle cuando la estaba despidiendo. Mi mente estaba atribulada por muchas cosas, por muchas situaciones. Y lo único que le dije, aparte de que íbamos a cuidar de su hijo, de Matías, que íbamos a cuidar de él y que no se preocupara, lo único que le dije: Lila, recuerda todos los cantos que te sabes, recuerda todos los salmos que te sabes, porque solo así vas a tener tu mente y tu corazón tranquilos y confiando en Dios. Hermanos y hermanas, si nosotros consumimos pura televisión, si nosotros consumimos puras revistas, si nosotros consumimos puras series, novelas, si nosotros consumimos puras de esas cosas, eso es lo que va a haber en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar y eso es lo que va a estar en nuestras mentes. Si nosotros consumimos la palabra de Dios, entonces vamos a hablar la palabra de Dios. Si nosotros consumimos alabanzas y mensajes de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a hablar mensajes de Dios. Si nosotros consumimos himnos, cantos y alabanzas a Dios, sea en cualquier ritmo, sea en el estilo de música que te gusta, sea en lo que quieras, pero consume alabanzas, himnos y cantos en tu vida. Consume la palabra de Dios. Porque esto es lo que te va a ayudar en tiempos difíciles. Esto es lo que te va a recordar la salvación y el mensaje de Cristo. Todo lo de acá, hermano, no te va a ayudar en mucho. En algunas cosas te puede ayudar, pero no te va a dar lo que nos puede dar solamente el Evangelio a través de la música, el Evangelio a través de su palabra, el Evangelio a través de versículos, el Evangelio a través de libros. Consumamos el Evangelio. Consumamos el Evangelio, iglesia. Vivir en sabiduría, viviendo en sabiduría, es vivir plenamente llenos del Espíritu Santo. Pero para vivir plenos del Espíritu Santo, debemos de dejar de consumir todo aquello que no nos llena. Pablo pone el ejemplo del alcohol, pero yo ya puse muchos otros ejemplos. Y entonces lo que sí debemos de consumir es cantos, himnos, la palabra de Dios en nuestras vidas, cantos espirituales en nuestras vidas. Iglesia, vivamos en sabiduría, vivamos sabiamente, vivamos experimentando, andando en el Evangelio, vivamos experimentando la plenitud del Espíritu Santo, porque solo así vamos a podernos conducir en nuestras vidas. Vivamos sabiamente. Número 1, vivamos sabiamente. Número 1, experimentando, viviendo y redimiendo el tiempo, disfrutando el tiempo. Vivamos, número 2,
disfrutando la voluntad de Dios y vivamos también disfrutando de la plenitud del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 del 15 al 20 nos habla acerca de vivir sabiamente, disfrutando el tiempo, disfrutando la voluntad de Dios y disfrutando la plenitud del Espíritu Santo. Iglesia, Dios les bendiga. Hola Iglesia, Dios les bendiga. Hoy tengo un anuncio muy importante y especial referente a nuestros padres de familia, familias en nuestra iglesia, es decir, a matrimonios, también a papás o mamás solteras que estén en nuestra iglesia, con referente a los niños. Ustedes saben que ahorita precisamente como Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios no estamos teniendo un programa específico para nuestros niños, pero sí lo que estamos teniendo es algunas herramientas que estamos ofreciendo para que pudieran ustedes como padres ayudarles a sus hijos a su crecimiento. Estas herramientas son de otros hermanas iglesias que nos están apoyando. Iraíz junto con la iglesia ya en Orizaba, Veracruz, están haciendo un programa para niños, la invitaron y entonces ella nos está compartiendo lo que están haciendo. Pero quiero dejarles un mensaje también a nuestros matrimonios, lo vuelvo a repetir, o a nuestros papás solteros o mamás solteras que están en nuestra iglesia, y quiero leerles Deuteronomio capítulo 6 versículo del 5
al 7 y al 8. Dice así: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, y enséñalas a tus hijos, y habla de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señal y sean una insignia en tu frente. Y escríbelas en los postes de tus puertas de tu casa y en tus puertas. Este es uno de los mandamientos, se le conoce como el Shema, uno de los mandamientos más importantes del mensaje de Dios al pueblo, a su pueblo. Y algo muy importante de este mensaje, hermanos, y lo dice este pasaje, es que la educación de Dios o la educación cristiana se debe de reflejar desde casa. Desde casa. Es por eso que este pasaje nos hace una invitación, hermano, a que nuestros matrimonios, nuestros papás solteros o nuestras mamás solteras verdaderamente se comprometan en las diferentes actividades que estamos teniendo en nuestra iglesia, porque también a través de esas actividades ustedes se llenan del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, y ustedes son un reflejo en sus hogares. La educación cristiana es una responsabilidad de las familias, de los padres y de las madres. La iglesia es un complemento y estamos orando para que podamos tener en nuestra iglesia un programa increíble, un liderazgo comprometido y con influencia. Pero lo vuelvo a repetir, la responsabilidad de la educación cristiana en nuestros hijos es de la familia y de los padres y de nuestras madres. Es por ello que les invitamos, lo vuelvo a repetir, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Próximamente vamos a tener un tiempo especial para los varones, para los papás. Las hermanas están teniendo un tiempo bien especial los jueves, pero estas son oportunidades para que ustedes tengan un crecimiento espiritual y sea un reflejo en sus hijos niñas, en sus hijos e hijas, en los niños y nuestras niñas de nuestra iglesia. Y oren para que podamos también en nuestra iglesia tener un programa muy muy bueno para nuestros niños y nuestras niñas, y que Dios levante liderazgo para que lo podamos hacer. Incluso si tú me estás escuchando, yo te invito a que, si Dios te está llamando en participar en el ministerio infantil dando clases, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, y estamos orando para que podamos próximamente abrir un espacio y un tiempo bien hermoso en nuestro ministerio infantil. Iglesia, no dejemos de congregarnos, no solamente los domingos en este tiempo, sino en las diferentes actividades en donde también realmente podemos participar unos con otros, aprender unos de otros. Los miércoles en nuestra oración también. Este es un tiempo bien importante, y lo vuelvo a repetir, si tú eres papá o mamá, matrimonio, conéctate a nuestras actividades, porque también a través de esto tú te llenas y eres capacitado para compartir a tus hijos e hijas el evangelio. Iglesia, Dios les bendiga. Iglesia, y también otro de nuestros anuncios es que el próximo sábado a las 7 de la noche estaremos celebrando un servicio en agradecimiento por la vida de Betsabé, en memoria de Betsabé, y les invitamos a toda la familia, a los hermanos, hermanas, a la iglesia que le conocieron, que puedan conectarse este próximo sábado a las 7 de la noche para este servicio en memoria de Betsabé. Iglesia, va a ser un tiempo bien bonito, bien hermoso para poder compartir juntos, para recordarle, pero también para que podamos verdaderamente entender y saber que Cristo nos da vida,
y que ahora, en medio de estos tiempos, Cristo quiere recordarnos que nuestra salvación y nuestra fe puesta en Él es la que nos da una esperanza eterna, una esperanza eterna. Dios les bendiga.